abrimos tu palabra en tu nombre, Señor. Hermanos, gracias al Señor que nos concede avanzar un poquito más en esta línea, digamos, que hemos estado siguiendo. Y con la ayuda del Señor avancemos algunos versículos más. Estábamos en el momento justo cuando el Señor decide que haya creación. Amén. Antes de Él hacer la creación, Él primero planeó. O sea que existe una motivación de Dios para hacer las cosas, ¿cierto? Y decíamos que esa motivación es muy preciosa, porque si entendemos que el Señor era estaba satisfecho a plenitud antes de la creación y que Él no necesitaba nada, pues Él es Dios, ¿cierto? ¿Qué motivaba y cuál era el principio sobre el cual el Señor entonces iba a dar existencia, a dar vida, ¿no? En Él estaba la vida, dice, y ahora Él quiere que esa vida sea puesta en la creación. Y en esa creación el hombre es la motivación principal del Señor. Toda la demás creación solamente es para adornar la obra que Él va a hacer con el hombre. Entonces decíamos, bueno, antes que el Señor decidiera crear, Él está planeando, motivando, teniendo consejo, como dice la Biblia. Y decíamos, bueno, para el Señor, si Él hubiera decidido crear algo, ¿cierto? Y el objetivo de esa creación fuera dar de lo que Él puede hacer con su poder, ¿cierto? Todavía decíamos, bueno, todavía el Señor no está dando todo lo mejor, ¿cierto? Para esa creación. Decíamos que si el Señor hubiera hecho al hombre solamente para que el hombre disfrutara de su poder, ¿cierto? Todavía hay algo ahí que le queda por disfrutar al hombre, ¿cierto? Es como si el Señor no nos dejara, no nos concediera disfrutar de lo más elevado y de lo más precioso que Él tiene, ¿cierto? Y decíamos, bueno, para el Señor hacer cosas, Él es Dios. No hay nada de espectacular para Él hacer estrellas, soles, galaxias y todo lo demás. Y si Él hace al hombre solo para disfrutar de la misma creación, Él todavía no le está dando al hombre lo mejor, ¿cierto? Entonces no podríamos decir que el Señor es un Señor que ama realmente, porque Él se estaría guardando algo. Y lo mejor que tiene Dios es lo que Él tenía en la eternidad, ¿cierto? Que es el Padre y el Hijo, la comunión entre el Padre y el Hijo. Ese es el deleite eterno de Dios. Amén. ¿Sí ves? Entonces cuando el Señor decide que haya creación, todo lo creado es un arreglo para que el hombre, que es aquella criatura con quien Él quiere tener comunión, conozca lo que Él ha conocido eternamente, y ese es su Hijo, y esa es la motivación del Padre. Y eso lo vemos en la Biblia. En la Biblia encontramos que el Padre quiere llevar muchos hijos a la gloria, por ejemplo, de tal manera que es del Padre quien nace esa motivación de que el hombre conozca a su Hijo y conozca la comunión que Él ha tenido eternamente, la que satisfizo eternamente a Dios mismo, ¿cierto? Y entonces ahí somos llamados a esa comunión. Todo lo demás, podríamos decir así, es solo un adorno para esto, para que el hombre pueda participar de la comunión eterna de Dios. Y entonces el Padre dice, quiero que mi Hijo tenga muchos hermanos, ¿cierto? Pero adicional también quiere Él que esos hijos sean conformados a su Hijo Jesucristo, porque la satisfacción del Padre es su Hijo mismo. ¿Ve? Ahora Dios quiso por su buen propósito, por su, como dice en Efesios, beneplácito. Por su beneplácito, ¿cierto? Quiso que nosotros fuéramos adoptados hijos suyos en Cristo,
Y esa palabra es supremamente importante porque lo maravilloso que ha visto el Padre eternamente es a su Hijo. Igual lo maravilloso que ha visto su Hijo, el Hijo, eternamente es el Padre, ¿cierto? Luego, ¿qué otra cosa podría dar el Padre sino todo lo que eternamente ha visto en su Hijo y todo lo que eternamente Él ha disfrutado en su Hijo y de su Hijo y con su Hijo? Y eso es lo que el Señor nos ha dado como herencia. ¿Sí? Hasta ahí habíamos dicho y pasamos por algunos versículos para entender esto con los versículos. Pero también decíamos esto, llegamos ahí a Efesios a analizar la siguiente frase, dice, en amor, ¿no? Dice, habiéndonos, dice, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿cierto? Y dice que antes de la fundación del mundo, Él nos escogió para que fuésemos hechos hijos suyos, adoptados hijos suyos, dice Efesios en el capítulo 1. Y dice una palabra que es clave, dice en amor, ¿cierto? Y ese en amor es bien profundo, porque que el Señor decida hacer las cosas, definitivamente alguien que no necesita lo creado para satisfacerse ni porque algo le haga falta, ese que decide hacer eso sin necesidad, tiene que tener una motivación detrás de esto. Y la motivación que hay detrás de esto de Dios es que Dios es amor y que Él ama. Por eso dice que todo su plan, no su desarrollo, sino su plan. ¿Me explico? O sea, el plan es lo que se propone antes de hacerlo. Y Él se propuso todo en amor. No hay un solo milímetro del plan de Dios que no haya sido en amor. Y esto de hacernos sus hijos, Él dice que lo hizo en amor, ¿cierto? Y leíamos Corintios, donde dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, ¿cierto? Y no tengo amor, vengo a ser como metal que retiñe, ¿cierto? Si yo hablase cosas misteriosas y misterios ocultos y no tengo amor, ¿cierto? Nada soy, ¿cierto? ¿Y quién está inspirando ese texto? El Espíritu Santo, ¿cierto? Por lo tanto, si ese está inspirado por Dios, es porque Dios es así. O sea, que Dios hubiera incluso podido crear las galaxias, pero si no lo hubiera hecho con amor, no sería correspondiente a la obra de Dios. Incluso hubiese podido hacer al hombre, pero si lo hubiese hecho sin amor, hubiese sido el Señor mismo aplicándose ese versículo. Sería como un... Ahora, ¿qué es que el Señor nos haya hecho en amor? O sea, ¿cuál es la definición del amor? Continúa 1 Corintios 13 y dice, el amor es sufrido, es lo primero que revela del amor del Señor. Revela muchas más cosas, como por ejemplo, no busca lo suyo, ¿cierto? Todo lo sufre, todo lo espera, ¿cierto? No guarda rencor. No guarda rencor. Esa definición del amor tiene que ver con el amor de Dios eterno, ¿cierto? Ahora, si dice el amor es sufrido, ¿cierto? En la Biblia decíamos, una manera de medir el amor de Dios es por cuán es en la medida que seamos capaces de sufrir por lo que se ama, ¿cierto? Dice, por ejemplo, el versículo, y lo leíamos en Juan, si alguien dice que ama a Dios a quien no ha visto, ¿cierto? Y aborrece a su hermano a quien ha visto, el tal es mentiroso, por ejemplo, decía, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cómo podemos saber qué tanto amo? En la medida que tanto puedo yo estar dispuesto a sacrificar porque te amo a ti, ¿cierto? Entonces, si te amo a ti y en este momento me pidieran la corbata por ti, pues yo la daría porque te amo hasta la altura de lo que amo mi corbata, ¿ves? Y así empezamos a subir el nivel del amor. No sé si recuerdan, mis hermanos, ese episodio en el Antiguo Testamento del rey Salomón. A una mujer se le muere su hijo. A la otra mujer le roba el hijo a la otra mujer. ¿De quién es el hijo? Pregunta, ¿cierto? Claro, los dos lo aman. No, mío, no, es mío, ¿cierto? Bueno, entonces el rey Salomón dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a partir el niño en dos. Y le voy a dar la mitad a una y la mitad a la otra. Y cuando el rey Salomón iba a hacer esto, ¿cierto? Ahí se puede experimentar quién realmente es la mamá, porque ella está dispuesta a sacrificar, ¿cierto?, la misma comunión con su hijo, porque lo ama a ese punto. La otra no. ¿Me hago entender? Y ahí nos damos cuenta qué tanto sacrificio había en el corazón de esa mamá
Por lo tanto, ahí nos pudimos dar cuenta quién era el que lo amaba realmente y quién realmente era hijo, ¿cierto? Entonces, yo te amo, ¿cierto? Dice la Biblia así, la medida del amor. No hay mayor amor que este, y lo ponen como si estuviera describiendo una escala. No hay mayor amor que este. 2 puntos. ¿Cuál es el mayor amor? Que uno ponga su vida por sus hermanos. Esa es, de ahí, esa es la completitud del amor que una persona puede manifestar a otro, ¿cierto? Ahora, entonces, si Dios dice que Él hizo las cosas en amor, ¿qué quiere decir? ¿No? ¿Qué es lo que le costaba realmente al Señor? ¿Cómo podemos medir el amor del Señor? El amor del Padre, ¿cierto? En que Él podía hacer la creación. No, eso para el Padre no es sufrimiento todavía. ¿Me explico? Porque es algo que le sale. Para el Señor, hacer las cosas, Él las hizo ciertamente en amor. O sea, no hay nada que Él no haga en amor, ¿cierto? Si yo te doy mi corbata, lo hago en amor, ¿cierto? Pero si ahora no estamos hablando de que mi amor depende de mi corbata, sino que depende de mi sacrificio, de mi propia vida, ahí puedo decir yo hasta dónde te puedo amar, ¿sí ves? O sea, te amo no hasta la medida completa del amor, sino te amo hasta un poco menos. Pero el amor del Señor no es así, Él es perfecto. Entonces, ¿qué era lo que le implicaba al Señor amar? Le implicaba desprenderse de lo que realmente es para Él su amor, que es lo que Él tenía eternamente, que le satisfacía además. ¿Sí ves? Ese es el amor de Dios. Cuando el Padre está en la eternidad con el Hijo y con el Espíritu Santo, planeando este plan, ¿sí ves? Y Él dice, vamos a hacer al hombre, pero hagámoslo en amor. ¿Sí ves? ¿Qué es para nosotros el amor? El amor es la comunión que hemos tenido eternamente. Si vamos a decir que lo vamos a hacer en amor, estaríamos dispuestos en separarnos nosotros de la comunión con la que hemos existido, si es que se puede decir esa palabra de Dios, o con la que hemos permanecido eternamente. ¿Sí ves? Entonces el Padre dice, si hago algo lo quiero hacer en amor, no lo voy a hacer con un propósito menor, voy a hacerlo con el máximo propósito. El Hijo dice, si esta es la voluntad del Padre, ¿cierto? Yo la acepto. Y lo que está decidiendo la Trinidad eterna, Dios mismo, es pagar el precio de ese amor. ¿Ves? De lo contrario, nunca sabríamos si Dios realmente nos ama. Por eso el versículo de Juan 3:16 dice así, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí ves? Y Él hubiera podido decir así, que hizo estrellas, mares, ríos, mascotas, ¿cierto? Que nos hizo hermosos, qué sé yo. Pero no dice eso, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Esa es la medida mayor del amor de Dios, porque eso es lo único que a Dios realmente le significaba algo en su corazón. ¿Sí ves? Por eso dice el Hijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué era lo que el Hijo le afanaba? ¿Cuál era la preocupación del Hijo? El mayor punto, el éxtasis, digámoslo así, el punto más alto de la obra del Señor en la cruz es, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Ven? Porque ahí es como si el Hijo hubiese decidido el Padre hubiese decidido entregar a su Hijo para acercarnos a nosotros a esa comunión. Amén. Hasta ahí habíamos llegado, digamos así, rápidamente, viendo más versículos. Entonces, continuemos ahí en Efesios para terminar hoy, si el Señor nos lo permite, este capítulo. Después de este capítulo, entonces empieza ya el desarrollo, pero hoy todavía estamos en el plan, antes de que el Señor decidiera crear. Efesios, volvamos ahí, Efesios capítulo 1. Entonces dice así. Vamos a leerlo rápido hasta donde íbamos y ver algo más con la ayuda del Señor. Capítulo 1 de Efesios, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, no nos maldijo, nos bendijo. Dios bendijo su creación, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién?
En Cristo, porque nuestra verdadera bendición está en Cristo. ¿Ves? Si el Padre nos hubiera hecho para otra cosa, menos que mostrarnos a su Hijo, bueno, sí seríamos bendecidos. Por ejemplo, los peces también los bendijo Dios, ¿sí ves? Pero a ellos no los bendijo en Cristo, a nosotros nos bendijo para estar en Cristo, para estar con Cristo. Entonces dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Ves? Este capítulo corresponde a antes de la fundación del mundo. Esto es lo que Él está haciendo antes. Él dice, ¿qué dice? Escogernos. ¿Para qué? Para estar en Cristo. ¿Y a quiénes? A la creación, a toda la creación. ¿Ves? Él no dice, porque si no Él hubiera dicho aquí, según escogió a algunos para que vinieran a la comunión en su Hijo o con su Hijo. Pero no, Él escogió a toda la humanidad para esto. Nadie se sale de este propósito de Dios. Nadie. Entonces dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O ese delante de Él también puede ser en comunión con Él. Y por eso sin mancha, ¿cierto? Esto Él lo está diciendo antes de que el hombre peque. Por eso delante de Él sin mancha no quiere decir limpiarnos del pecado. No. Quiere decir que Él nos quiere santos como Él. Amén. Entonces dice, en amor habiéndonos predestinado. O sea, esto es lo que el Padre le dio de destino a nosotros antes de empezar a crear. Él nos propuso ese destino. Amén. Pero entonces aquí viene esta palabra que es lo que le cuesta al Señor, en amor. Si no dijera en amor, todo para el Padre sería fácil. Pero en amor, por ejemplo, dice, no busca lo suyo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En amor quiere decir que el Padre y Dios mismo, si va a decir que va a ser al hombre, en amor tiene que dejarlo en total libertad. Tiene que dejar que el hombre sea quien lo escoja a él. Porque si no, no es amor. ¿Ves? Si no, tendríamos una SIM card, de pronto aquí debajo del cuello, que tendría un código que una vez naciéramos, entonces íbamos a amar a Dios. Pero ahí entonces ese no es el amor. ¿Sí me van a entender? Porque el amor en la Biblia implica libertad del otro para escoger. No es obligación. El amor tiene eso de Dios. ¿Sí ves? Por eso es tan precioso ver que en Dios está ese carácter. ¿Sí ves? Porque el ver el consejo de Dios quiere decir que hay alguien que propone, ¿cierto? Y el otro acepta. Uno se sujeta a lo que quiere el Padre. El Hijo se sujetó a lo que el Padre quiso. Nunca se habla en la Trinidad de la voluntad del Hijo, ni de la voluntad del Espíritu Santo. Se habla de la voluntad del Padre. Y nunca en la Biblia se habla de la sujeción del Padre. Se habla de la sujeción del Hijo. ¿Sí? Entonces eso es precioso. Porque esa es la relación en Dios. El Padre no obligó a su Hijo. ¿Ves? El Padre simplemente le mostró al Hijo lo que había en su corazón. Y el Hijo aceptó. Pero el Hijo hubiera podido no aceptar. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué? Porque ese es el amor. La capacidad o la posibilidad de elegir. Eso es hacernos en amor. ¿Sí ves? Y así nos hizo el Señor. También a los ángeles. Bueno, entonces dice así. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto fue algo que también el Padre antes de la fundación del mundo estableció. Por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Aquí también nos detuvimos un poco la vez pasada. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos quiere aceptar, ¿no? Entonces, antes de avanzar un poquito acá, veamos un versículo que me parece muy importante. Subrayemos de Efesios esta frase acá. Dice, ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Esto fue algo que el Padre y Dios mismo planeó antes que las cosas fuesen, que fuera por Jesucristo. Entonces leamos un poco esto. Leamos
Primera de Pedro, ya habíamos leído en Hechos, pero leamos en la epístola de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. A ver. Oh, perdón. Donde dice que nos limpió con su sangre antes de que el mundo fuese. Pero 18 y 19. es que 18 y 19. de la primera, ¿cierto? Sí. Sino que con la 19. sangre preciosa de Cristo, Ah, exactamente. como de un cordero sin mancha y sin Exactamente, sí, contaminación. sí, sí. Es primera de Pedro, no segunda, es primera de Pedro, capítulo 1, así es. Dice, 1:19. así es. Dice así. Bueno, leámoslo del 17, dice. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, es decir, la manera de vivir, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea que este versículo corresponde a esa parte, antes de la fundación del mundo. ¿Y qué es lo que dice que sucedió antes de la fundación del mundo? Esto, que Él fue destinado, ¿cierto?, antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Entonces, antes de la fundación del mundo, el Hijo aceptó la voluntad del Padre, que era que Él fuera como un cordero sin mancha para rescatarnos, ¿cierto? Para amarnos, porque dice aquí, por amor a nosotros, ¿no? Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hay algo aquí importante que decir. El Señor Jesús y el Dios mismo, su carácter ha sido eterno y será siempre eterno. ¿Ven? Él tiene este carácter de amar hasta incluso poder poner lo más preciado en Dios mismo por aquello que Él ama. Porque ese es su carácter de misericordia, ese es su carácter de cordero. Y eso ha estado eternamente en Dios. ¿Sí ves? Ahora, Dios no tiene necesidad de comprobarse a sí mismo nada. ¿Cierto? Pero evidentemente hubo un momento en la historia en donde el Señor Jesús fue crucificado en la cruz. Esto hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces se ha tendido a pensar que el Señor Jesús había sido crucificado desde la eternidad. Hay que entenderlo bien. La obra del Señor Jesús en la cruz fue una obra objetiva que tuvo lugar en el tiempo, ¿sí? Pero su carácter es eterno. No fueron las cosas las que motivaron, no fueron las cosas las que llevaron a que el Señor tuviese que ir a la cruz. No. Él desde el mismo día que crea al hombre, Él hubiera estado dispuesto a morir en la cruz si fuese necesario, aún sin que el hombre hubiese pecado. Él era suficientemente amoroso como para poner su propia vida por amor a nosotros. ¿Sí? Pero la cruz del Calvario evidentemente tuvo lugar en la historia. Fue algo que realmente se realizó en la historia. Es la manifestación del amor del Señor. Esa manifestación tiene otras implicaciones, porque la cruz tiene muchas riquezas, pero tiene esa implicación del carácter, nos da a nosotros a conocer el carácter del Señor eterno. ¿Sí? Pero el Señor aquí no está diciendo que Él creó al hombre con miras a que el hombre pecara para poder perdonarlo y para que Él entonces un día pudiera ir a la cruz. Eso no lo está diciendo el Señor. Eso es muy distinto. Porque entonces eso querría decir que en el plan de Dios
Él había planeado algo macabro para el hombre, a fin de que él obtuviera un reconocimiento del hombre. Y ese no es el corazón de Dios. Dios lo que sí está diciendo es, yo soy capaz de hacer al hombre y soy capaz de amarlo a la mayor expresión, que implicaría lo que ya hemos dicho aquí en la Trinidad misma. ¿Sí ves? Todavía no está diciendo, ni lo va a decir, que Él necesita que el hombre peque para manifestar su amor. ¿Ve? Ese es el carácter de la eternidad de la cruz. ¿Sí? Por eso el amor implica también eso, como dice el amor en Primera de Corintios. El amor todo lo soporta, ¿cierto? El amor es estar en capacidad de perdonar, ¿sí? Y eso también está implícito en el carácter eterno de Dios. Leamos un versículo más en Apocalipsis. Apocalipsis. Capítulo 13. Versículo 8. Dice así, y la adoraron, está hablando de la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Sí? Desde el principio del mundo. ¿Por qué Él fue inmolado desde el principio del mundo? Porque en la eternidad fue cuando Él aceptó ir a la cruz. El Hijo no acepta ir a la cruz en el Getsemaní. El Hijo acepta ir a la cruz, desprenderse de la comunión con su Padre en la eternidad misma. Antes de que hubiese principio, el Hijo aceptó, porque ese es el plan de Dios. Amén. Y hasta ahí va el plan. Entonces, terminemos en Efesios. Efesios, capítulo 1, donde íbamos. Entonces dice el versículo 5. El versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ese por medio de Jesucristo es la manifestación del amor de Dios. ¿Qué quiere decir por medio también de Jesucristo? Ya hemos dicho que es el Hijo quien está aceptando la voluntad del Padre, ¿cierto? De manera que si el Hijo no hubiese aceptado la voluntad del Padre, ¿cierto? El Padre no hubiera podido tener otros hijos como Él, ¿cierto? Si el Hijo no acepta. Porque tiene que haber una coherencia en Dios, ¿cierto? Entonces, si el Hijo acepta, por eso la riqueza y la provisión están en Él y por medio de su obra, ¿sí? Fue el Hijo quien tuvo que aceptar el plan de Dios. Y si el Hijo no lo hubiese aceptado, no hubiese podido ser la obra del Padre. Pero como el Hijo lo aceptó, ¿cierto? Él se convierte en el objeto mismo de ese plan, porque Él es Él quien acepta. El Señor Jesús acepta la voluntad del Padre. Entonces, en amor quiere decir que Él va a proponer su amor y solamente eso lo va a proponer para que sea aceptado o no. ¿Qué es lo que el hombre tiene que aceptar? ¿Cómo el hombre acepta el amor de Dios? Solamente hay una manera como el hombre acepta el amor eterno de Dios, y es aceptando la obra que hizo su Hijo en la cruz. Amén. Esa es la única manera. Es la única manera que el hombre puede llegar a participar del amor del Señor. Esto evidentemente ahora tiene mucha coherencia, ¿cierto? Porque si es el Hijo quien acepta la voluntad del Padre, ¿cierto? Entonces solo los que aceptan al Hijo son los que pueden ahora participar del amor del Padre. Como dice Juan en el capítulo 1, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El problema del ser humano no es no aceptar a Dios. El problema del ser humano es no aceptar a su Hijo.
Porque de Dios él puede recibir muchas cosas, incluso también amor, pero no la máxima expresión del amor. De hecho, hay muchas religiones aceptan a Dios, ¿cierto? Pero si no aceptan a su Hijo, no están aceptando su amor. Y por lo tanto, si no están aceptando el amor, no hay ninguna manera de que estén en el propósito eterno de Dios, ¿cierto? Esa es la realidad. Por eso dice, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y el que evidentemente no conoce al Padre, no conoce al Hijo. Entonces dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y eso es amor. Que algunos tengan posibilidad de no elegirle, también es manifestación del amor hacia ellos. ¿Cierto? Pensemos en que el Señor hubiese hecho a toda la humanidad para que todos le aceptaran. ¿Eso sería amor? Para que el Señor obligara a todos los hombres a aceptarle a Él. Eso no sería amor. ¿Sí ves? Así que la evidencia de que algunos no le reciban es una evidencia de que el Señor nos hizo en amor. Todos hemos sido amados con el mismo amor eterno de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, todos tenemos la posibilidad de aceptarle a Él como nuestro amor o no. ¿Sí ves? El que no le acepta es libre de no aceptarle. Vamos a leer eso. Y además, el que le acepta también es porque tuvo la libertad de aceptarle. ¿Sí ves? Y eso es lo más precioso que uno puede saber. ¿Sí ves? Que no hemos sido obligados a nada. Que Dios no nos obligó a nadie a nada. Vamos a leerlo. Entonces dice así. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos hizo, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Aleluya, gracias al Señor que hoy justamente estamos en eso. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces vamos a leer lo que dice acá. Vamos a ver cómo lo dice el apóstol Pedro también. Vamos a Pedro. ¿Uno? ¿Uno qué? 2. Otra vez estoy en segundo. Primera de Pedro. Sí, es primera de Pedro. Espérame. 1, 2. Exactamente, 1, 2. Primera de Pedro, 1, 2. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos, como leíamos en Efesios, que fuimos ¿qué? Elegidos. ¿Sí ves? ¿Para qué fuimos elegidos? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Elegidos según la presciencia de Dios. ¿Qué es presciencia? Presciencia es preconocimiento de Dios. Él es Dios, ¿cierto? Él es Dios. Él es eternamente sabio. Nada puede salir de su sabiduría. Él puede conocer todas las cosas por anticipado. Él nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y aquí nuestra mente humana incluso a veces le es difícil entender un poco cómo es que Dios da libertad a todos, pero al mismo tiempo Dios sabe quién le va a elegir y quién no le va a elegir. ¿Basado en qué? En ese orden. Hay que tener cuidado con ese orden. Primero, en amor, ¿cierto? Habiéndonos predestinado. Pero, ¿cuál es la base de la predestinación? El amor. Así lo leímos en Efesios, ¿cierto? ¿Cómo está en Efesios? En amor, ¿cierto? Habiéndonos predestinado, ¿cierto? Solo si cambiamos el orden de esas dos cosas ya hay problemas, ¿sí ves? Porque si primero te predestino y después te amo,
pero un momento, usted me está amando porque primero me sujetó a algo, y entonces ahí sí me ama, ¿cierto? Entonces ahí no es tan comprensible la obra de Dios, pero cuando primero dice en amor, primero está el amor y después nos predestinó, ¿cierto? Ya vimos a qué nos predestinó, ¿cierto? Ahora Él en su presencia conoce, Él en su presencia sabe. Es lo siguiente. Me acuerdo que éramos niños, con mi hermano estudiábamos a la misma hora y llegábamos a la misma hora del colegio, estábamos en el mismo colegio, ¿cierto? Y mi mamá hacía dos postres, ¿cierto? 2 tortas. Una torta era de fresa y la otra torta era de banano, ¿sí? Cuando nosotros llegábamos del colegio, siempre mi mamá nos preguntaba, ¿qué quieren de postre? ¿Sí? ¿Qué quieren de postre? Ella ya había hecho los 2 postres. Y ella sabía cuál de sus hijos iba a escoger la torta de banano y cuál de sus hijos iba a escoger la torta de fresa. ¿Sí? Cuando nosotros respondíamos así. No, yo prefiero la de banano. Y el otro, no, yo prefiero la de fresa. Y eso es lo que mi mamá nos daba a cada uno. ¿Cierto? Es algo misterioso, porque ¿con base en qué mi mamá hizo eso? Con base en que ella nos conoce suficientemente bien, que ella sabe qué es lo que te gusta a ti, qué es lo que te gusta a ti. Seguramente también te pasa lo mismo con Alexito, o a Tati con Elías, ¿cierto? Vaya, cada uno con nuestros hermanos, ¿cierto? Yo podría entonces decir, ponerme un día bravo y decir, mi mamá me obligó siempre a mí a que me comiera el postre de fresa, ¿no? Las 2 cosas las puso de frente, las 2 cosas las dio la oportunidad de elegir. ¿Sí es por qué? Porque me ama, ¿cierto? No fue que ella llegó y me dijo, este es el suyo y este es el suyo. Y se lo tiene que comer. Y no se lo pueden cambiar. No, eso no sería amor. ¿Me explico? Eso no sería amor. Y el amor es la base con la cual Dios hace las cosas. Porque el amor en sí mismo tiene que dar capacidad o tiene que dar oportunidad de elección. ¿Cierto? Pero ahora mi mamá conoce tan bien, nos conoce tanto, nos lleva conociendo tanto tiempo, que casi sin error, ella en lo humano, podría seguramente decir, si hago los 2 postres de fresa me voy a equivocar, si hago los 2 postres de banano me voy a equivocar. Están 1 y 1, ¿cierto? Para que cada uno escoja lo que quiera. ¿Sí me hago entender? Nosotros somos humanos, nosotros necesitamos el desarrollo para ir conociendo la realidad. Pero Dios no es humano, Dios es eterno. Dios no necesita comprobarse a sí mismo nada. Dios sabe que Él nos ama y sabe que vamos a elegir. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él nos conoce suficientemente bien. ¿Sí? Entonces dice así Pedro, versículo 2. Elegidos según ¿qué? Según la presciencia. O sea, según el preconocimiento de Dios. Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la preciosa sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Romanos amplía más. Romanos 8, sí. Sí, Romanos 8, versículo 28. Entonces dice así, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ya sabemos qué es amar a Dios. Amar a Dios es haber aceptado su amor. Ya vimos cuál es la propuesta de su amor. Ya vimos cómo es la propuesta de amor de Dios, del Padre. Todas las cosas les ayudan. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿De qué propósito está hablando aquí? Del propósito eterno de Dios. ¿Sí? No el propósito diario solamente. ¿Sí me hago entender? No es una voluntad. La voluntad de Dios no es algo que comienza a las 8 de la mañana y se termina a las 9 de la noche. Claro, para el día el Señor tiene su voluntad. Dice que Él, por ejemplo, su voluntad, que no mintamos, claro, sí, esa es su voluntad. Claro, pero aquí el propósito es el propósito eterno. ¿Me explico? Por eso estos versículos hay que entenderlos no desde nuestra óptica, que somos humanos,
y que estamos en el tiempo. ¿Me hago entender? Leámoslo desde la óptica de Dios, que está antes de decidir hacer todas estas cosas. Y esto es lo que Dios está planeando, que ya tiene toda esa base. No podemos hablar del propósito del Señor si no hemos conocido primero antes su misma persona, porque si no estas cosas nos confundirían. Si no hubiéramos ya tocado quién es el Señor, si no hubiéramos dejado casi 10 reuniones para conocer quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, qué dice Él de Él mismo, ¿cierto? Claro, uno diría, pero un Dios que predestina, qué terrible es eso. Pero si sabes quién es el que lo está haciendo, si lo conoces a Él mismo, ¿sabes qué? No hay nada más que nos llene de paz, saber que estamos en su eterno propósito, que Él es santo sin mancha. Amén. Entonces dice así, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son los llamados? Dice el Señor en su parábola, muchos son los llamados, todos son los llamados. No hay alguien a que el Señor no ha llamado. A Judas el Señor lo llamó más cerca tal vez que a muchos. ¿Sí me hago entender? No hay nadie que se libre, como decía Cané, que dice el versículo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Amén. Y aquí hay que entender un poco de esa base hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica para poderlo? Porque a veces nos es necesario esas herramientas y a veces esos conceptos técnicos nos ayudan también. Tú no puedes desajustar una base. Si tú tocas la estructura de un edificio, ¿cierto? Evidentemente vas a desajustar los pisos que están más adelante. Si tú quitas la estructura sobre la cual está soportado, todo lo demás se va a venir abajo y cayendo y cayendo y cayendo hasta que queda como nada. Así también en la palabra del Señor. ¿Qué es hermenéutica? Hermenéutica es la manera como el Señor venció la tentación del enemigo. ¿Sí me va a entender? Poniendo las bases bíblicas que soportan las bases bíblicas o las verdades bíblicas que están más arriba de ellas. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el diablo? Bótate de aquí porque en la palabra está escrito que Él enviará a sus ángeles a que te rescaten. ¿Cierto? ¿Eso está en la Biblia? Amén. ¿Quién lo está diciendo? El diablo. ¿Cierto? ¿Qué dijo el Señor? El Señor no dijo que lo que el diablo decía era mentira, porque está en la palabra del Señor. Lo que hizo el Señor fue poner ese versículo en el lugar que le correspondía. Él le dijo, sí, pero hay un versículo sobre el cual descansa este primero, y es, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? Que hay un principio hermenéutico, y es que no tentarás al Señor tu Dios, está más abajo, ¿cierto? Soporta el versículo que está más arriba, que es, a sus ángeles enviará. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Señor va a enviar a sus ángeles, solo si no está siendo él mismo tentado. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Sí me va a entender? Eso es una base hermenéutica. Hay otro ejemplo también. Podríamos dar muchos, pero para ilustrar algunos. Al Señor Jesús le preguntaron así, ¿es válido a un hombre, a su esposa, dar carta de divorcio por cualquier cosa? ¿Cierto? Eso le preguntaron al Señor. ¿Qué hizo el Señor? El Señor se fue a un versículo que soporta toda la explicación que Él va a dar. Él se fue hasta Génesis. El versículo que le estaban citando a Él está en Levítico y en Deuteronomio. Y el versículo con el cual Él respondió está en Génesis. Dijo, no fue así al principio, sino que dijo, varón y hembra, y los dos dejarán a padre y madre y serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Sí me va a entender? Entonces el Señor organiza los versículos, ¿cierto? Dice Salmos, capítulo 119, dice, sumamente pura es tu palabra, ¿cierto? Dice en un versículo. Y el otro versículo dice, la suma de tu palabra es verdad. Exactamente. Entonces fíjese que a veces necesitamos ir entendiendo esto de esta manera. Por eso, en este caso en el que estamos, viendo el plan de Dios, lo que dice la Biblia de Dios, necesitamos tener como base, primero, ¿quién es Dios? ¿Sí ves? Primero, ¿quién es Dios? Y sobre ese quién es Dios, entonces es lo que Dios planeó. Nunca lo que Dios planea va a estar
más amplio ni más estrecho de lo que Dios mismo ha puesto como base. ¿Sí me van a entender? Si estuviéramos en manos de un Dios que no es amor, sino un Dios que es dictador, por ejemplo, o un Dios que es tirano, pues el plan sería de esa manera. Entonces dice así, dice el versículo 29 de Romanos: porque a los que antes conoció. ¿Qué quiere decir esto? Él antes nos conoce. ¿Sí me va a entender? Él antes nos conoce. Cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, Él dice así. Él dice: mas Él no se fiaba de los hombres porque conocía el corazón de los hombres. ¿Se acuerdan de ese versículo? Está en los evangelios. ¿Cómo dice el Señor Jesús en Juan? Cuando dice Pedro: Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cierto? Le dice Pedro. Entonces el Señor le dice: si quieren irse, ¿cierto? ¿Recuerdan ese pasaje? Me parece que es muy importante verlo. Leámoslo rápido, en el Evangelio de Juan. Venimos a terminar ahí. Juan, capítulo 6, versículo 67. Capítulo 6, versículo 67. Esto es después de que dice: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Entonces los judíos se escandalizaron por eso. Entonces dice así, mire lo que le dice el Señor Jesús a los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué es esa frase? ¿Qué contiene esa frase del Señor hacia sus apóstoles? Contiene amor. Está dando la posibilidad de elegir. El Señor no apresó a nadie. A sus mismos apóstoles siempre estuvieron en libertad. Si quieren ir, vayan. ¿Sí ves? Eso es alguien que ama. Es alguien quien confía. Es un corazón distinto. Aunque ya sabía, ¿no? Si fuera yo, tal vez hubiera dicho: no, un momento. Yo los amo tanto que ustedes no se pueden ir de mi casa porque los amo mucho. Ese es un corazón humano. ¿Ves? Ese es un corazón terrenal. El corazón, exacto. No, yo los amo, no se pueden ir, los necesito mucho. Les he dado muchas cosas, ahora no me pueden abandonar. Eso no es amor. Digámoslo así, eso es el amor humano. ¿Cierto? Te amo, siempre y cuando camines como yo quiero, te expreses como yo quiero, te peines como yo quiero. Cuando te peines como yo no quiero, ahí ya no te amo más, ya no te quiero más. Ese es el amor humano. El amor del Señor es: ¿queréis iros? También vosotros están en libertad. Igual yo los seguiré amando, ¿cierto? Como dice el Juan capítulo 10, el buen pastor su vida da por las ovejas, sin esperar nada a cambio. Ese es el carácter de Dios, ese es el carácter del Señor. Entonces dice así: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? En plural. Pedro hablando en plural. Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros, en plural, decía Pedro, hemos creído, plural, y conocemos, plural, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? ¿Ven? Y está en Juan 6. Todavía le quedan casi 12, 13, 14 capítulos al Señor, ¿cierto? Para librarse de Judas. O sea que el Señor, mi pregunta es, ahora, ¿qué es lo que dice el Señor de Judas? Lo único que dice el Señor, en la Biblia del Señor de Judas, es que Él lo conocía. No dice que le predestinó para que fuese malo. Exacto. No dice que Él no le conocía. No dice que fue como que al final el Señor: ¿Judas? ¿Tú? No puede ser. Señor, no le vamos a sorprender porque Él nos conoce profundamente. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces mire lo que dice así: ¿y uno de vosotros es diablo? Ahora, ¿el Señor lo hizo diablo? ¿El Señor lo escogió? Sí. ¿Lo escogió igual que a los 12? Sí. ¿Quién fue el que no escogió? ¿Quién fue el que no eligió? Judas. ¿Me hago entender? Por eso el Señor conoce. Y así como conoce a Judas, conoce a todos. Y esto no debe alarmarnos. ¿Ve? Porque alguien podríamos decir aquí: bueno, pero ¿cómo el Señor no es capaz de decirle a Judas, pues que hombre, se va? No hagas eso. Cambio, no haga eso. Pues fue que el Señor sí le dijo. Y el Señor se lo mostró en la palabra. Mire esta historia que cuenta el Señor Jesús. El Señor Jesús, que es el que está en la eternidad creando el plan. No estamos hablando de un apóstol. Estamos hablando del que planeó en la eternidad. Y que sí, ahora está en el desarrollo.
¿Qué contó el Señor Jesús? Que hubo una persona que murió y fue al Seol y vio a Lázaro, ¿cierto? ¿Y qué le decía el Señor? ¿Qué le decía ya al que estaba en el lugar de tormento? Por favor, déjenos que nosotros vayamos a la tierra y les avisemos para que no vengan aquí a este lugar. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, le aseguro que aunque les diera permiso de ir a la tierra y predicarles y resucitarlos, no creerían. ¿Y eso es maldad del Señor? No, eso es preconocimiento del Señor, eso es presciencia. A los profetas, exactamente, sí. ¿Eso qué es? Ese es el anticipado conocimiento de Dios. ¿Me van a entender? Ese es el conocimiento de Dios, no es maldad de Dios, porque ya hemos visto suficiente como dice que Dios nos predestinó en Cristo, nos hizo para que estuviéramos en su Hijo, nos predestinó en amor, nos bendijo antes de la fundación del mundo. Imagínense, si nos bendijo antes de la fundación del mundo, quiere decir que nosotros cuando nacimos ya estábamos bendecidos por Dios. Ese es el plan de Dios. El plan del Señor partió de ahí. Primero la bendición, primero el amor, primero la escogencia. Y la escogencia no para una cosa menor, la escogencia para lo mayor. Pero viene el punto. Si va a ser en amor, espere que ellos escojan. Porque si no, se desajusta lo de atrás. ¿Sí me hago entender? Y ese es el orden de nosotros. Nosotros tenemos que entender bien la predestinación. Tenemos que entender bien la presciencia. Pero basados en entender al Señor mismo. Por la neta, una pregunta que si somos, digamos, bendecidos desde antes de la fundación del mundo, es decir, pero nosotros en nuestra vida lo aceptamos a cierta edad al Señor, ¿no? Sí, así es. Entonces en esos años de bebé hasta la edad que lo aceptamos, ya somos bendecidos en ese, o sea, antes de aceptarlo igual. Amén. Es que el Señor no nos bendijo, porque fíjese esto, lo mismo. Volvemos al mismo ejemplo. Yo te veo a ti, yo veo a Cané desde lejos. Digo, no sé si voy a ser amigo de Cané o no. Yo espero a que venga y me salude, y si me saluda como a mí me gusta, ¿sí? Y si le gusta lo que a mí me gusta, y si piensa como yo pienso, y si dice como yo digo, ese va a ser mi hermano amado. Ese lo voy a abrazar con todo el fervor de mi corazón. Pero hay una cosita, si no hace como yo, ese hermano, ni para qué me le acerco. Ni lo miro. ¿Sí ves? Ese es el corazón de Tis. ¿Sí me van a entender? Ese es el corazón de Tis. ¿Cómo es el corazón del Señor? El corazón del Señor es, amo a Caní. Ya desde antes, incluso desde antes de que Él pudiera portarse mal conmigo, que me pudiera hacer un desplante, yo te voy a amar eternamente. Nunca mi amor va a dejar de ser. Mi amor es eterno. Y va desde la eternidad y hasta por la eternidad. ¿Sí me van a entender? Entonces, claro, el Señor hubiera dicho mejor, yo voy a amar solamente al que a los 12 años realmente no me haya conocido y no se haya bautizado, ya lo voy a amar 3/4 partes. No merece más de mi amor. No. ¿Sabe qué, hermanos? Es impresionante ver esto, pero el Señor ama también a los que le rechazan. ¿Quién fue el que dijo, amar a vuestros enemigos? ¿Quién escribió eso en la historia? El Señor Jesús. ¿Sí me entienden? ¿Por qué lo escribió? No, porque pues es un romántico, ¿cierto? No, es porque Él es así. ¿Sí ves? Porque Él amó a Judas. Él fingió que lo amaba. No, Él lo amaba de verdad. Y lo amaba de verdad porque le dio libertad, porque lo escogió, porque lo atrajo así, porque no se le escondió, sino que se le mostró. ¿Sí me va a entender? Y le dio la oportunidad de escoger. Ese es el amor perfecto. ¿Quién puede amar como Dios? ¿Sí me va a entender? Sí. Fuera distinto que Él hubiera dicho, voy a rechazar a Judas. No, Él no lo quiso rechazar. Y lo que iba a decir era lo siguiente, señor. Y es, el Señor ama incluso a los que le rechazan. O sea, a los que no le recibieron, aunque no son hijos, Él los sigue amando eternamente. Y siempre los estará amando. El amor del Señor nunca se retirará. Dice que hace llover sobre buenos y malos. Él es así. ¿Ves? Terminemos Romanos para terminar. Romanos. Entonces dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció. ¿Ya? Por eso la Biblia dice así. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí caminos de perversidad, y guíame por el camino
¿Sí ves? Por eso dice, no te hagas sabio en tu propia opinión, porque hay alguien que nos conoce más que nosotros mismos. Hermanos, que sería una hermosura poder sacar tiempo para ver solamente lo que el Señor conoce de antemano. Oh, qué descanso sería eso. Por ejemplo, el Señor Jesús le dijo hacia sus apóstoles, les dijo, esto eran las palabras que yo les decía estando aún con vosotros. ¿Cierto? Dice, os llevarán a los tribunales y cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pero cuando estén en ese momento, acordaos de que yo lo había dicho antes. Uno podría decir, Señor, ¿y si tú lo conocías desde antes? ¿Por qué vas a permitir que algunos nos maten? ¿Y por qué lo ha permitido en la historia? Ese es el conocimiento de Dios y tiene que ver con su amor. Nunca el Señor puede hacer una cosa separada de la otra. ¿Sí es? Yo no puedo morder la arepa por una sola cara. O bueno, sí puedo, pero normalmente no. Uno muerde las dos caras de la arepa. ¿Sí ves? Y las dos caras de la arepa, digámoslo así, que la arepa es el amor de Dios, ¿cierto? Tiene una cara. Y una de esas caras, lastimosamente, si quisiéramos decirlo así bien entre comillas y entre paréntesis, es la libertad. Tratando de vivir lo que te he dicho del amor y todo esto, yo, si sabiendo que Cristo es la pura expresión del amor del Señor, Él lo que hizo fue amarnos a todos y no decir yo te elijo a ti y a ti no, y a ti sí y a ti no, sino que Él dijo, yo elijo a Cristo, el que vaya a Cristo, ese es el que está a ser conforme a Él. Por eso digo, su elección es en el Señor. Y si nosotros elegimos por el Señor, estamos en el saquito que es. Sí, así es. Estamos en el que es. Así es. Y ese es el amor. Ese es Ese es. que nos ama a todos. Así es en Cristo. Es en Cristo. Amén. Entonces dice así, versículo 29. A los que antes conoció, bueno, también los predestinó, pero los conoció primero. Y después los predestinó, como está en Efesios y como está en Pedro, según la presciencia, en amor habiéndonos predestinado. Entonces esa es la base, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese fue el destino que Él nos dio, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa es la base. Esa es la base de todo. Amén. Esa es la base. Entonces, hermanos, este es el plan del Señor. Tiene esa esencia, tiene todos esos componentes. Él es Dios. Él lo hizo. Y Él es el que dice. Amén. Amén.